este tema que empecé a compartir el domingo pasado, que es luces en el camino. ¿Ok? Y yo preguntaba el domingo pasado que qué quiero decir cuando digo luces en el camino. ¿Qué estoy diciendo con luces en el camino? Y yo hablaba de cómo en la antigüedad los marineros en medio del mar determinaban su dirección, determinaban si iban en el rumbo correcto a través de observar las estrellas, ¿verdad? Y aquí puse un pequeño barco, ¿verdad? Con todas las estrellas, ¿verdad? Entonces los navegantes no se perdían, ¿verdad? Cuando no existía GPS, cuando no existía toda la tecnología que hoy tenemos, no se perdían en medio del mar porque dirigían su rumbo viendo las estrellas, observando luces que les mostraban si iban en el rumbo correcto, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en esta idea, ¿verdad? Luces en el camino de nuestra vida, estoy hablando de principios, de ideas, de disciplinas, de verdades que nos ayudan a determinar si vamos en la dirección correcta. Yo les decía el domingo pasado, ¿verdad? Que de tiempo en tiempo, porque obviamente son principios y verdades que tengo en mis notas, tengo en mi computadora, de tiempo en tiempo las recuerdo, de tiempo en tiempo las leo y es como, ¿lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Estoy entendiendo este principio? ¿Estoy viviendo por este principio o no? Entonces mi deseo es que estos principios que empecé el domingo pasado te ayuden a determinar si estás yendo en la dirección correcta en tu vida, si estás viviendo como debes de vivir tu vida, ¿sí? Entonces, vamos a recordar rápidamente las que vimos el domingo pasado. Entonces, son principios, son ideas, son verdades, son disciplinas que debes de considerar. Tienes que ver y preguntarte si son parte de tu vida para ver si vas en la dirección correcta. La primera que vimos es que teníamos que entender que estamos viviendo nuestra vida. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos viviendo nuestra vida. Y nos basamos en esta frase de esta escritora que dijo, la forma en la que vives tus días es por supuesto la forma en que vives tu vida. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? Yo puedo pensar mil cosas acerca de cómo estoy viviendo. Puedo tener una sobreestimación sobre mi propia vida y a lo mejor tú tienes ideas de que estás viviendo muy bien, pero lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que realmente vivimos nuestra vida como vivimos nuestro día. Por ejemplo, a lo mejor tú dices, yo soy una persona muy espiritual, yo soy una persona donde Dios es bien importante para mí. A lo mejor eso crees de ti, pero luego si ves tus días, cómo vives tu día y dices, híjole, la verdad es que no oro, la verdad es que no leo la Biblia, la verdad es que no converso con Dios, la verdad es que no voy a la iglesia. Entonces ahí es donde nos empezamos a confrontar esta idea que tenemos de cómo somos o de cómo vivimos con la realidad de nuestros días, ¿sí? Entonces, ¿cómo es tu vida realmente? ¿Cómo son tus días? Ahora, obviamente se entiende que a veces hay excepciones en nuestra vida, ¿verdad? Hay días que no son comunes, hay días, ¿verdad?, en las que las cosas no suceden como realmente nos gustaría que sucedieran. Pero no estamos hablando de esas excepciones, estamos hablando de cómo vives tus días de una manera constante. Número 2, es reconocer la importancia de estar presentes, ¿sí? Y aquí nos basamos en otra frase dicha por un misionero que murió muy joven, que dijo, donde quiera que estés, debes estar totalmente allí. La idea de estar presentes es que nuestra familia nos necesita, tu trabajo te necesita, tu iglesia te necesita, pero necesita que estés presente, que realmente estés presente. Y muchas veces estamos, pero no estamos. Yo el domingo pasado les decía de este concepto de los padres ausentes, padres que están en la casa pero están ausentes, ¿verdad? Nunca hablan con sus hijos, nunca hablan con sus hijos los temas difíciles que se tienen que hablar en ocasiones. Están ahí pero están ausentes. Así que no nos pase eso a nosotros, porque tú y yo podemos estar físicamente presentes en nuestra casa pero estamos emocionalmente ausentes.
Podemos estar presentes físicamente en la iglesia, pero estamos ausentes en el sentido de compromiso, de servicio, ¿verdad? Entonces, donde quiera que estemos, debemos de estar verdaderamente presentes. Y de hecho, cuando piensas en tal vez relaciones que se acabaron, trabajos que perdiste en el pasado, la razón fue que no estabas presente. Tal vez tu jefe tuvo que llegar contigo y decirte, ¿sabes qué? Sabemos que tienes algún tiempo aquí en la empresa, pero te vamos a tener que dejar ir. Y tal vez tú, ¿por qué? ¿Por qué me van a dejar ir? Pero a lo mejor la razón es porque estabas ahí físicamente, pero ya no estabas presente, ya no estabas dando tu mejor esfuerzo, ya no estabas dando fruto en lo que tenías que hacer. Número 3, esta luz que debe de guiar nuestro caminar, es aceptar que podemos influenciar cómo será el día de mañana. A veces nos preocupamos y nos da temor, ¿verdad? ¿Qué va a traer el futuro? ¿Cómo va a ser mi vida en el futuro? Y veíamos esta frase que yo creo que es fundamental, y es entender que es nuestra pasión en el presente el mejor indicador de lo que nos espera más adelante. Si Jesús es tu pasión en el presente, quiere decir que tú puedes ver con esperanza el futuro, porque Jesús será parte de tu futuro. Si tu familia es tu pasión en el presente, tú puedes ver con esperanza el futuro, porque tu familia será parte de tu futuro. Decíamos también, ¿verdad? Le cambié un poquito a la frase, y es lo que amamos en el presente, lo que tú amas en el presente, es el mejor indicador de lo que te espera más adelante. ¿Sí? Si tú amas tu trabajo, probablemente más adelante te espera prosperidad, te espera el que estés alegre con tu trabajo, si amas tu trabajo. Pero si amas la flojera, ¿verdad? Que dice la Biblia, lo que te espera más adelante es la pobreza. Sí, entonces tenemos que estar conscientes de esto. Sí, yo puedo influenciar el futuro, pero depende de lo que es mi pasión en el presente, de lo que amo en el presente. El siguiente luz en el camino es la siguiente, que dice: no necesitamos una excusa o una justificación, necesitamos alguien que nos perdone. Y pusimos esta frase que dice: no es necesario buscar una excusa para nuestras fallas. La gracia de Dios cubre pecados reales, aquellos que no son justificables. Por alguna razón, y es parte tal vez de nuestra herencia como seres humanos, es que cuando nos equivocamos, es que cuando pecamos, es que cuando fallamos, en lugar de buscar el perdón de Dios inmediatamente, lo que hacemos primero es tratar de justificarnos. Es tratar de dar excusas a por qué no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlo. Es la herencia, ¿verdad?, que Adán y Eva nos dejaron. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron cuando pecaron? Se justificaron. Eva dijo, ¿verdad? Adán dijo: esta mujer que me dijo, que me diste, me dijo que comiera del fruto. Y luego cuando va con la mujer, la serpiente me dijo, ¿verdad? Y yo siempre hago esta pregunta: ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva si Adán y Eva se hubieran arrepentido? Si hubieran entendido que lo que necesitaban en ese momento era alguien que los perdonara y no una justificación. Y la respuesta es fácil: Dios los hubiera perdonado. Esa es parte del carácter de Dios. Dios es un Dios perdonador, pero no, obviamente no lo hicieron, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que, en nuestro caminar, darnos cuenta, ¿verdad? No puedo estar tratando de tener justificaciones y excusas por mis errores. Lo que realmente necesito es que Dios me perdone, es acudir a Jesús para que Él perdone mis errores, mis fallas. Vimos también el domingo pasado que debemos de abrazar la realidad de que Dios es más grande que nuestras emociones. Si estás poniendo atención, ¿verdad? Cada una de estas luces en el camino, cada uno de estos principios, si realmente los tenemos presentes, nos pueden ayudar a vivir bien, pueden sacarte del hoyo en el que te encuentras, porque te van a dar una nueva perspectiva en la vida. Y esto es muy importante: abrazar la realidad de que Dios es más grande que nuestras emociones. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nuestras emociones suben y bajan, ¿verdad? Nuestras emociones muchas veces nos traicionan.
A veces tú y yo pensamos algo, creemos algo, pero nuestras emociones nos dicen lo contrario, ¿sí? Y aquí utilizamos el pasaje de Juan que dice: aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Y yo les decía, ¿verdad? Es increíble esto, ¿verdad? Pero la Biblia está diciendo eso. La Biblia está diciendo: Dios te perdonó, pero tú puedes vivir como culpable. Dios ya te perdonó tus pecados, pero tus emociones te pueden traicionar y te pueden hacer vivir con culpabilidad. Puedes vivir sintiéndote condenado, aunque Dios ya te perdonó. Aquí es importante entonces aceptar esta realidad, esta verdad, y dejar que esta verdad nos guíe, y es entender que Dios es más grande que nuestro corazón o que nuestras emociones. Entonces, la siguiente vez que te sientas culpable, que te sientas condenado, obviamente no por algo mal que estás haciendo, pero tal vez por algo de tu pasado, por un error de tu juventud, lo que haya sido, cada vez que te sientas condenado, que te sientas culpable, lo que tú tienes que hacer es regresar a esta verdad y decir: Dios es más grande que mis emociones, Dios es más grande que mi corazón, y Él ya me perdonó. Él declara que yo soy justo, que yo soy libre de condenación. Todo esto vimos el domingo pasado. El día de hoy vamos a ver 3 más. 3 luces en el camino que nos pueden ayudar. Y son luces que a mí me ayudan y espero que te ayuden a ti. Y la siguiente es esta: es entender que nuestra vida está escondida en Cristo. Entender que nuestra vida está escondida en Cristo. Dice el pasaje: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y aquí está la clave, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que este pasaje nos está diciendo es: tu verdadera vida, aquella para la cual fuiste creado, la razón por la cual tú estás en esta tierra, ¿verdad? Porque si tú y yo somos cristianos y creemos lo que la Biblia dice, la Biblia nos dice que tú y yo fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a la imagen de Dios, pero cada uno de nosotros fue creado con un propósito. Fuimos creados para vivir de cierta manera. Entonces, esa vida para la cual fuiste creado está escondida en Cristo. En otras palabras, está esperando ser descubierta por ti y por los que te rodean, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas en tu propia vida y tú dices: no me gusta cómo estoy viviendo, no me gusta mi vida, tienes que entender que hay esperanza, porque tu verdadera vida, para la cual tú fuiste creada, está escondida en Cristo, se encuentra en Cristo. Ahora, esa vida, ¿verdad?, en ese momento puede parecer invisible, puede parecer irreal, puede parecer hasta algo imposible, pero de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, es real. Esa vida nuestra que está escondida en Cristo es real, es verdadera. Pero solamente la vamos a descubrir si seguimos a Cristo. Solamente la vamos a descubrir si caminamos con Cristo. Solamente la vamos a descubrir si imitamos a Cristo. Déjate pongo este ejemplo. Leyendo las Escrituras, tú y yo podemos decir que Dios creó a Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Que Dios creó a Pedro para que él fuera un discípulo de Jesús, para que Pedro fuera uno de los pilares de la iglesia, para que Pedro fuera un apóstol llevando el evangelio por muchas partes del mundo. Esa era la vida de Pedro que estaba escondida en Cristo, ¿sí? Pero antes de que Pedro fuera un discípulo de Jesús, y aún antes de que Pedro realmente se comprometiera con Jesús y lo siguiera y lo imitara, Pedro era cobarde. Pedro era muy
emocional, ¿verdad? Se guiaba por sus emociones. Y tal vez si nosotros hubiéramos entrevistado a Pedro, ¿verdad? Después de haber negado a Jesús y le hubiéramos preguntado, oye, Pedro, ¿qué va a pasar con tu vida ahora en adelante? Ahora que Jesús murió, ahora que Jesús ya no está, ahora que Jesús resucitó y se fue al cielo, ¿qué va a pasar contigo? Tal vez Pedro hubiera dicho, yo creo que voy a volver a pescar, voy a volver a mi antiguo oficio. Pero Pedro descubrió algo. Pedro descubrió su verdadera vida. ¿Cómo? Siguiendo a Cristo, imitando a Cristo, no separándose de Cristo. Y es lo mismo que tú y yo debemos de entender. Tú y yo vamos a descubrir quién realmente somos cuando pongamos nuestra mirada en Cristo, cuando sigamos a Cristo, cuando nos comprometamos con Cristo. Entonces, si no te gusta la vida que estás viviendo, tu esperanza está en enfocarte en Jesús, en imitar a Jesús, a seguir a Jesús, y poco a poco vas a ir descubriendo tu verdadera vida. Siguiente punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente, y es aceptar que hay una sola manera de estar plenamente vivos. Hay una sola manera de estar plenamente vivos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, si te sabes la historia, ¿verdad? La has leído. La Biblia nos dice que los puso en el huerto del Edén. Los puso en un jardín. El huerto del Edén es ese espacio, ese momento, esa etapa en la historia de la humanidad donde el hombre está plenamente vivo. Tú y yo podemos pensar en Adán y Eva en el huerto del Edén antes de pecar y nos tendríamos que reconocer que están plenamente vivos, ¿sí? En el Edén, ¿sí? Los seres humanos, el hombre, Adán y Eva, vivían en armonía número uno con Dios, ¿sí? Imagínate, la Biblia dice que Dios descendía en las tardes a platicar, a tener comunión, a convivir con Adán y Eva entre los árboles del jardín, ¿sí? Estaban plenamente vivos. Vivían en armonía el uno con el otro. Adán y Eva, antes de pecar, ¿verdad? Vivían en armonía el uno con el otro. Vivían en armonía con el mundo, con la naturaleza, ¿sí? Estaban plenamente vivos. En ese momento, ¿verdad? En ese espacio, en ese momento de la humanidad, no había muerte, no había enfermedad, no había dolor. La vida que Adán y Eva experimentaban era estar plenamente vivo. Y además, todo lo que Adán y Eva necesitaban para su crecimiento espiritual y para ser felices estaba a su alcance, ¿sí? Todo lo que ellos necesitaban para crecer espiritualmente y para ser felices estaban a su alcance. A veces tú y yo pensamos que Adán y Eva fueron creados ya con toda la sabiduría, ya con toda la madurez espiritual, y obviamente la caída nos muestra que no. Adán y Eva tenían que crecer, tenían que madurar en el huerto del Edén, ¿sí? Pero antes que pecaran, lo que estoy diciendo es que todo lo que ellos necesitaban para crecer espiritualmente, para ser felices, estaba a su alcance, ¿sí? Esta vida plena de la que estoy hablando estaba representado por el árbol de la vida. Si recuerdas la historia, Dios había puesto el árbol de la vida en el centro del huerto del Edén, ¿sí? Pero hay algo interesante del árbol de la vida, y es que Adán y Eva podían comer del árbol de la vida. Dios les había prohibido comer solo de un árbol, del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, aunque tenía una posición muy importante en el huerto del Edén, en el centro del huerto del Edén, Adán y Eva podían comer de él, ¿sí? Era parte de lo que tenían a su alcance, ¿sí? El árbol de la vida, ¿sí? Entonces este árbol representa esa vida en plenitud, esa vida plena. Pero
algo sucede, ¿verdad? Luego de expulsarlos, dice la Escritura, hablando de Dios, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Sí? Entonces Adán y Eva, cuando ellos pecaron, perdieron el acceso al árbol de la vida. Dios tuvo que proteger el árbol de la vida porque ahora Adán y Eva habían pecado. ¿Sí? Pero algo que tú y yo tenemos que entender y recordar es que en Adán y Eva nosotros mismos fuimos expulsados del huerto del Edén. En Adán y Eva nosotros mismos perdimos el acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Adán y Eva nos representaban, eran nuestros representantes delante de Dios. Y Dios anticipó algo. Dios anticipó a Adán y Eva. Ahora que los estoy expulsando del jardín, después de haber pecado, van a querer regresar a comer del árbol de la vida. Esta hambre por el fruto del árbol de la vida, esta hambre por una vida plena, todavía va a estar en sus corazones. Y van a intentar regresar a comer de este árbol. Por eso voy a poner estos querubines con esta espada que protejan el camino al árbol de la vida. Y por lo tanto Adán y Eva no puedan llegar al árbol de la vida. ¿Sí? Pero también tú y yo heredamos de Adán y Eva el hambre por el árbol de la vida. Tú y yo también queremos comer algo que nos haga vivir plenamente. Tú y yo también queremos comer ese fruto del árbol de la vida que nos dé una vida plena. Anhelamos encontrar aquello que traerá sentido, propósito y paz a nuestra vida. Tal vez tú no sabes, ¿verdad?, que lo que anhelas es el fruto del árbol de la vida, pero cuando tú dices, yo necesito encontrar sentido a mi vivir, yo necesito encontrar propósito, yo necesito encontrar paz, estás hablando de que anhelas vivir plenamente, estás anhelando comer el fruto del árbol de la vida. ¿Sí? Anhelamos comer aquello que nos hará sentirnos verdaderamente vivos y en armonía con Dios, con los demás y con el mundo en el que vivimos. Y todos nosotros le damos testimonio que eso es verdad. Eso es lo que hay en nuestro corazón, ese anhelo en nuestro corazón. Pero déjame decirte algo. En esta búsqueda por el árbol de la vida, cometemos muchos errores. Vamos tras muchos espejismos. Y eso nos sucede a todos nosotros. Por momentos tú y yo creemos saber qué es lo que nos hará sentir plenamente vivos. Vemos algo y decimos, wow, si tengo eso, entonces ya voy a estar bien. Si alcanzo eso, ahora voy a estar bien. Ahora ya voy a tener paz. Ahora ya no voy a tener temor. Ahora ya me voy a sentir completo si tan solo alcanzo eso. Voy a tener armonía. ¿Sí? Por momentos creemos que lo tenemos. Crees que tienes aquello que te va a hacer sentir plenamente vivo y en armonía. A todos nos sucede, pero son espejismos. ¿Alguna vez en tu vida dijiste, si tan solo tengo una relación con esa persona, si se convierte en mi novia, en mi novio, en mi esposo, en mi esposa, entonces voy a estar completo, entonces voy a ser verdaderamente feliz, entonces ya nada me va a hacer falta, nada me va a hacer falta? ¿Y tuviste la relación? Y unos meses después te diste cuenta que no era suficiente. Seguía habiendo un vacío en tu corazón, seguía habiendo un vacío en ti. Era un espejismo. A veces pensaste, ¿verdad? O pensamos, si tan solo tengo tanto dinero, si mi cuenta de banco tiene esta cantidad, entonces voy a estar bien, entonces voy a estar seguro, entonces voy a estar en paz. Y te esfuerzas y lo logras. Y tu cuenta de banco está bien, pero no vives plenamente, te sigues sintiendo vacío, sigues sintiendo que algo hace falta.
Podemos pensar en metas, en logros, que alguna vez pensamos, si tan solamente alcanzo esto, entonces voy a estar bien. Y lo logramos y no sucede. Podemos pensar en nuestra reputación, en nuestro nombre, en nuestra fama, ¿verdad? Si tan solo la gente piensa esto de mí, entonces voy a estar bien. Entonces voy a estar completo. Y lo logramos y tampoco sucede. Tal vez dura algo el que nos sintamos bien, pero eventualmente seguimos teniendo hambre del árbol de la vida. Al final tú y yo tenemos que reconocer que muchas de estas cosas que estamos siguiendo son simplemente un espejismo. Son una ilusión sin una verdadera realidad. ¿Qué es un espejismo? ¿Alguna vez has ido en la carretera o has estado en el desierto y empiezas a ver y dices, wow, vamos a llegar al agua? ¿Sí? Qué suave, ¿verdad? Ahorita que lleguemos allá donde está el agua, ahí nos estacionamos a un lado, ¿verdad? Nos echamos un clavado. Pero por más que manejas, por más que caminas, el agua nunca llega. ¿Por qué? Porque era un espejismo. Era algo que pensabas que estaba allí, que pensabas que era real, pero no lo era. Y muchas veces en nuestra búsqueda de paz interior, en nuestra búsqueda de sentirnos personas con propósito, vemos cosas así en el camino, vemos espejismos. Pero cuando pensamos que ya estamos ahí, nos damos cuenta que no era real, no era verdadero. Sí. Pero déjame te digo lo siguiente. Si realmente queremos estar vivos, debemos pasar de las figuras a la realidad, de la sombra a la luz, de las ideas a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? La única fuente de vida plena es Jesús. Y mientras tú y yo busquemos en todas partes de llenarnos, de encontrar esa vida plena, vamos a fallar. Porque la única fuente de vida plena es Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Jesús diga no tendrá sed jamás, está poniendo a Él mismo, ¿verdad?, como la única fuente, como la última fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Jesús también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús también dijo, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. La única fuente de vida plena es Jesús. La vamos a encontrar en nuestra relación con Él. La vamos a encontrar cuando Él se vuelva realmente nuestro tesoro, lo más importante de nuestra vida. Y tú sabes, ¿verdad? ¿Qué haces con tu vida? ¿Sigues corriendo tras espejismos? ¿Sigues corriendo tras esas cosas que piensas que probablemente te van a traer felicidad? Y puedes utilizar toda tu vida yendo tras espejismos para simplemente terminar vacío, para simplemente terminar reconociendo que no fue suficiente. O podemos seguir a Jesús, o podemos enfocarnos en Jesús, podemos imitar a Jesús. Ahora, obviamente, ¿verdad?, el estar en la iglesia no es suficiente. Porque alguien pudiera decir, oye Roberto, yo estoy en la iglesia, tengo años en la iglesia, pero no me siento plenamente vivo. No veo mi vida así como tú la estás describiendo. No la veo así como Jesús la prometió. Y la razón es porque nuestra relación con Jesús debe de ser real. Debe ser una relación de todos los días. Debe de ser un compromiso real de seguirlo, de imitarlo. Especialmente en aquellas áreas de nuestra vida que se nos hace difícil. Especialmente en aquellas áreas de nuestra vida donde rehusamos hacerlo. Jesús nos dice, ¿verdad?, que tú y yo debemos de amar a nuestros enemigos.
Pero es algo difícil amar a nuestros enemigos. Pero tal vez tu verdadera vida está detrás de ese principio. Tal vez tú vas a descubrir quién realmente tú eres cuando perdones y cuando ames a tus enemigos. Pero a veces rehusamos hacer eso. No seguimos a Jesús en esa dirección. Entonces no perdonamos a nuestros enemigos, no amamos a nuestros enemigos, nos llenamos de una actitud de víctimas, nos llenamos de rencor, nos llenamos de odio. Y obviamente esa no es nuestra verdadera vida, esa no es la vida que tú y yo podemos vivir en Jesús. Entonces va a suceder cuando realmente vayamos detrás de Jesús. Y por último, la última luz en el camino, el último principio que debemos de tener en esta vida, es que necesitamos aprender a ver más allá de las circunstancias negativas. La mayoría de nosotros somos ya adultos, ¿verdad? Los que estamos aquí. Y tú y yo sabemos que las circunstancias negativas llegan a la vida. Esa noticia que no esperábamos llega. Ese diagnóstico que no esperábamos llega. Esa relación que pensábamos que iba a durar toda la vida se quebranta. Las circunstancias negativas llegan, ¿verdad? Eso es algo que no podemos evitar. Pero tú y yo necesitamos aprender a ver más allá de las circunstancias negativas. Es algo que yo me tengo que decir constantemente. Tengo que ver más allá de las circunstancias negativas. En cualquier ámbito de nuestra vida. En relaciones, en finanzas, en asuntos de salud. Tenemos que aprender a ver más allá de las circunstancias. Y déjame te cuento la siguiente historia. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham lo siguiente. Le dice: Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Sí? Ahora, qué palabras tan increíbles, ¿verdad? Imagínate escuchar la voz de Dios y que Dios te diga esto, ¿verdad? Yo no sé cómo podemos imaginarnos la voz de Dios, ¿verdad? Pero imagínate escuchar la voz de Dios que dice: yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero la historia que puedes leer en Génesis capítulo 15 nos dice que Abraham, cuando escucha esa voz, Abraham está dentro de su tienda. Imagínate a Abraham en el desierto, él está dentro de su tienda, ¿sí? Y escucha esa voz: yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Tú y yo diríamos: eso es suficiente. ¿Qué más necesito para sentirme bien? ¿Qué más necesito para caminar para adelante si escucho la voz de Dios? Pero eso no fue lo que sucedió con Abraham. ¿Por qué? Porque en ese momento Abraham estaba adentro de su tienda y lo único que alcanzaba a ver eran las circunstancias negativas que rodeaban su vida. Era lo único que él alcanzaba a ver. Ni la voz de Dios en ese momento lo hizo reaccionar y lo hizo poner su mirada más allá de las circunstancias. Así tan fuertes pueden ser las circunstancias negativas en nuestra vida, que aun cuando oramos, seguimos viendo las circunstancias negativas como lo único que podemos ver. Aun cuando personas que nos aman vienen y nos quieren animar, oran por ti o te dan una palabra de ánimo, no podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más estamos viendo las circunstancias negativas. Así que Abraham le responde esto a Dios, que es increíble. Después de escuchar la voz de Dios, Abraham le dice lo siguiente a Dios. Le dice: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Acuérdate, el gran problema de Abraham es que Dios lo había llamado, hacía 10 años que Dios le había dicho: Abraham, sal de este lugar, sal de entre tus parientes y te voy a llevar a una nueva tierra. Una tierra tan grande, pero esta tierra no solamente va a ser tu tierra, le dice, va a ser la tierra de tus descendientes también. Eso se lo había prometido Dios cuando él tenía 75 años. Ahora tenía 85 años, pero todavía no tenía hijos.
Entonces, Abraham solamente está viendo lo negativo, ¿verdad? Y cuando Dios llega con esta promesa, ¿verdad? Yo soy tu escudo, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Abraham dice, ¿para qué? Si lo que veo a mi alrededor es que no tengo hijos. Así que cuando Abraham le responde eso, Dios hace algo, ¿verdad? Dios no se queda pasivo. Dice la Biblia que entonces el Señor lleva a Abraham, lo saca de su tienda, lo invita a que salga fuera de su tienda y le dijo lo siguiente. Le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes, le dice Dios a Abraham. Así de numerosa será tu descendencia. Es verdad que no tienes hijos, es real la circunstancia negativa que está alrededor de tu vida, pero ven para acá. Mira al cielo, mira las estrellas. Así de numerosa será tu descendencia. Nosotros, al igual que Abraham, necesitamos salir de nuestra tienda. Y imagínate, ¿qué es la tienda? La tienda es algo que nos limita. Es el enfoque exclusivo que tenemos a las circunstancias negativas que no nos permite ver más allá. Así que nosotros también necesitamos salir de nuestra tienda, salir de estar solamente ahí dentro mirando el techo oscuro de nuestra tienda. Tenemos que salirnos de nuestra tienda y tenemos que mirar hacia el cielo. Así podremos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y déjame te digo lo siguiente, ¿verdad? Porque a veces los cristianos, al intentar actuar con fe, piensan que Dios nos pide negar nuestras circunstancias negativas. Y obviamente Dios no te pide que niegues tus circunstancias negativas. Estás pasando por una circunstancia negativa, actúa, reconócela, sé proactivo en esa circunstancia negativa. Estás pasando por una dificultad de salud médica, ve con el doctor, haz lo que el doctor te dice, busca cuáles son los mejores tratamientos que debes de tener. Tienes que ser proactivo, porque a veces pensamos, Dios nos está llamando a negar nuestras circunstancias negativas y no es así. ¿Estás pasando por problemas en tu matrimonio? No las ignores, reconoce que estás pasando por problemas en tu matrimonio y busca la ayuda que necesitas. Dios invita a Abraham a enfocarse más allá de aquello que estaba negativo en su vida. ¿Sí? Y déjame decirte esto, ¿verdad? Dios no nos llama a negar las circunstancias negativas que nos rodean, sino a ver más allá de ellas. Una vez que reconoces que hay circunstancias negativas en tu vida y oras, ¿verdad? Y le pides a Dios de su ayuda y buscas la ayuda que necesitas, luego te enfocas en las promesas de Dios. Era una realidad en ese momento, ¿verdad? Que Abraham no tenía hijo. Podemos hasta justificar la actitud de Abraham. Dios no había cumplido su parte todavía. Así que Abraham, ¿verdad? Está, ¿para qué me vas a bendecir si no tengo hijos? ¿Sí? Cuando Abraham estaba en esa situación, Abraham sacó conclusiones acerca de su futuro. Él dijo, el heredero de todos mis bienes va a ser mi siervo, Eliezer. El que no es mi hijo, él se va a quedar con todo lo que yo tengo, dice Abraham. Esa era la conclusión que Abraham tenía porque se estaba enfocando en sus circunstancias. Y eso nos sucede a nosotros también. Si nos enfocamos en las circunstancias negativas que nos rodean, nuestras conclusiones acerca del futuro serán negativas. Si tú y yo actuamos de manera natural, y vemos la circunstancia negativa y luego empezamos a pensar en el futuro, nuestras conclusiones van a ser negativas, porque lo único con lo que estamos trabajando es con circunstancias negativas. ¿Sí? Es la materia prima que tienes para trabajar tus conclusiones. Así que terminarás concluyendo algo negativo acerca de tu futuro. Pero Dios le dijo esto a Abraham. Y eso es importante. A veces tú y yo necesitamos escuchar la primera parte de lo que sigue
de parte de Dios. Cuando ya sacamos nuestras conclusiones, cuando nuestras conclusiones acerca del futuro ya son negativas, tal vez tú y yo necesitamos escuchar esta siguiente palabra. Y tal vez sea una palabra para alguno de nosotros el día de hoy. Y la primera palabra es esta de parte de Dios: no. Esa conclusión negativa que tú tienes acerca de tu vida es no. No va a suceder eso que estás pensando. No va a suceder eso que esta circunstancia negativa te está haciendo que consideres como tu futuro. No. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. No, tu heredero será tu propio hijo. Tú estás pensando que tu heredero va a ser tu siervo Eliezer, pero no, estás equivocado. Tu heredero va a ser tu hijo. Y yo sé que es difícil a veces enfrentar esto. Como ustedes saben, hace un par de años ya yo pasé por esta situación física y luchas con ansiedad. Y créeme que es difícil en ese momento pensar cómo voy a estar dentro de un año, cómo voy a estar dentro de 2 años. Y a veces cuando ves las circunstancias negativas, en ese momento lo que los doctores me estaban diciendo simplemente me asustaban más, ¿sí? No había cita que no tuviera con el doctor cuando me decían que no encontraban nada, pero que probablemente tenía esto y aquello y aquello y aquello, ¿verdad? Y de repente dices tú, empiezas a ver tu futuro basado en esas circunstancias negativas. Pero somos llamados a empezar a confiar en las promesas de Dios, empezar a creer en Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dice el pasaje, Abraham creyó al Señor. Abraham tenía que tomar una decisión. ¿Voy a creer en mis conclusiones o voy a creer en las promesas de Dios? ¿Qué hago? Y por algo Abraham en la Biblia es conocido como nuestro padre, el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Abraham tomó una decisión esa noche. Tomó la decisión de enfocarse en las promesas de Dios y no en las circunstancias negativas de su vida. Abraham se enfocó en las promesas de Dios y pudo ver un futuro determinado por Dios y no por las circunstancias negativas. Fue esa noche, ¿verdad?, que Abraham por fin pudo confiar. No, mi heredero va a ser mi propio hijo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. Y es que siempre que nos enfoquemos en las promesas de Dios, nuestras conclusiones acerca del futuro serán buenas. Siempre que nos enfoquemos en las promesas de Dios, nuestras conclusiones acerca del futuro serán buenas. Ahora, cuando digo esto, nuestras conclusiones acerca del futuro serán buenas, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿verdad?, que nunca vamos a sufrir, que podemos aspirar a una vida libre de sufrimiento, libre de dificultades. No, realmente eso no es lo que la Biblia nos enseña. Capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe, aquellos que creen a Dios, entienden algo. Entienden que pase lo que pase en esta vida, pase lo que pase en nuestra vida, cuando las cosas van a nuestro favor, pero aun cuando las cosas van en nuestra contra, pase lo que pase, nuestra vida está segura en las manos de Dios. Un pasaje que yo repetí algunas veces aquí en la iglesia cuando de esta experiencia que les digo de hace un par de años. Y era esta frase, ¿verdad?, que yo la había escuchado desde niño, este pasaje que había escuchado desde niños, pero que yo no lo había hecho mío, pero en esos meses lo hice mío. Y era este pasaje que dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es nuestra máxima garantía? ¿Cuál es nuestra máxima seguridad?
Nuestra máxima seguridad es que las cosas vengan a nuestro favor o las cosas vengan a nuestra contra. Nuestra vida está segura en Dios. El capítulo 11 de Hebreo nos habla de los héroes de la fe. Y la última parte de los héroes de la fe está reservado para personas que nunca recibieron lo prometido. Personas que creyeron por algo, pero nunca lo recibieron. Pero aún así, esas personas se encuentran en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de confiar en Dios. Y el escritor de Hebreos dice que cuando se dieron cuenta que no iban a recibir lo prometido, dice, esperaron una mejor resurrección. En otras palabras, aun cuando no recibieron lo prometido, ellos sabían que en su resurrección, todo lo que ellos anhelaban, todo lo que ellos deseaban, lo iban a recibir en Dios. Y esa es la misma promesa que tú y yo tenemos. Entonces tú y yo debemos de enfocarnos en las promesas de Dios para el futuro inmediato, creyendo que las cosas van a mejorar, creyendo que Dios tiene mejores promesas para nuestras vidas cuando las circunstancias son negativas. Pero por sobre todo, tú y yo debemos de poner nuestra confianza en Dios, entendiendo que al final de todo, porque seamos sinceros, el final va a llegar para todos los que estamos aquí. ¿Sí? Dice la Biblia, está establecido esto, que los hombres vivan una sola vez y después de esto mueran. Todos vamos a llegar un día al fin de nuestra vida. Pero de algo tú y yo podemos estar confiados. Es que al fin de nuestra vida, quien nos está esperando con brazos abiertos es Jesús. Ahora, ninguno de nosotros nos queremos adelantar a eso, ¿verdad? Vamos a confiar en las promesas de sanidad, vamos a confiar en las promesas de salud, vamos a confiar en las promesas de vida, de relaciones sanas, de prosperidad en nuestras vidas. Pero cualquiera que sea lo que venga, que podamos tener nuestros ojos en Jesús.